Buenos días o buenas tardes, profesorado y alumnado. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia de comprensión de textos y expresión oral. Nuestro trabajo se llama La pena de muerte en el sistema penitenciario no reduce la delincuencia. Nuestro equipo está integrado por Alvarado Rodríguez Víctor Hugo, Montero Abelino Israel y Sánchez Navarro. Bueno, para empezar, tenemos que la pena de muerte es un tema que siempre está centrado en la polémica. Se trata de una sanción que en realidad siempre ha sido aplicada desde los orígenes de la humanidad, como aquellos delitos de alta gravedad, pueblos antiguos como Grecia, el Imperio Romano, Babilonia, entre otros, contemplaban esta pena como máxima, hasta en periodos históricos que son vistos como aquellos donde el oscuranticismo se dejó de un lado. Ya sea esto como el del Renacimiento y la propia Ilustración. Un ejemplo de esto pues es el reinado del terror, donde Robespierre como su máximo exponente tuvieron sistemas penitenciarios donde la pena de muerte y su ejecución eran pues un pan de cada día. Esto nos lleva pues a las preguntas de ¿cuál es el argumento para la aplicación de la pena de muerte? ¿Es necesario matar a la persona? ¿Se podría catalogar de justa esta pena? Estas preguntas tienen varias respuestas y es ahí donde cada uno asume una postura diferente. Y pues bueno, quienes sostienen la validez jurídica de esta sanción afirman que cuando el delito es tan grave, un ejemplo, el de un asesinato, el Estado tiene el deber de sancionar la comisión de este delito como una medida que sea correspondiente a la gravedad del mismo. Es decir, se recurre a la famosa y antigua ley del tailón, ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, la pena de muerte también se aplica como forma, según afirman algunos defensores, de prevenir que sigan cometiendo estos delitos graves. Esto es contrarrestado por los estudios en dichos países en donde no se ha podido comprobar que su aplicación haya reducido la delincuencia. Un ejemplo es el de Estados Unidos, donde la delincuencia sigue teniendo un alto índice de su aplicación desde ya hace varios años. Entonces, pues es muy falso afirmar que pues tiene una eficiencia preventiva en futuros delitos. Y quienes están en contra de su aplicación señalan que esta pena va en contradicción contra los derechos humanos de las personas. No existe ningún delito que pueda merecer el castigo de la muerte. Más bien, se debe de buscar otras formas de castigo, pero siempre respetando la dignidad máxima de cada persona, es decir, respetando su vida y el derecho que posee para tener una oportunidad de volver a la sociedad una vez cumplida su pena. A continuación iremos con el desarrollo. El debate sobre el ejercicio de la pena de muerte comúnmente se asocia con la siguiente pregunta, que es, ¿la pena de muerte es un método que ha dado resultados? Históricamente, como ya hemos visto, la pena de muerte ha sido una herramienta usada para castigar a las personas cuyos actos delictivos son de una alta gravedad que los convierte en imperdonables, pero nunca demostró causar algo más que repugnancia hacia el gobierno y el Estado por semejante espectáculo tan grotesco. El concepto de pena per se no significa una sentencia que atente contra la vida del sujeto responsable del delito, ya que la pena implica castigar a quien resulte penalmente responsable de un acto ilícito. Es la reacción legal que el Estado tiene y utiliza contra quien demuestre ser un peligro para la sociedad. La pena es el medio que responde a la justicia. Las ejecuciones causadas por la pena de muerte en la actualidad llegan a tener repercusiones culturales y rechazo social. Según un artículo de Amnistía Internacional, en el año de 2019 se registraron unas 483 ejecuciones, lo que representa una baja anual constante. Estas ejecuciones fueron llevadas a cabo en países como China, Japón, Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudita. En los primeros, es decir, China y Japón, podemos relacionar la práctica de las ejecuciones por razones culturales asociadas a la tradición de honor y en muchos países de Asia-Pacífico.
pero que siguen siendo inaceptables, aún deshaciéndonos del sesgo para emitir juicios con el pensamiento occidentalizado. El resto son países con religión musulmana, como reguladores de la sociedad y del Estado. Entendamos que la tradición musulmana es una de las menos tolerantes con los crímenes. Es algo que no sorprendería a nadie, ya sea por el factor cultural o por la acepción actual que se tiene de dichos pueblos. En Japón, por ejemplo, la pena de muerte no solo no ha sido abolida, sino que sigue siendo efectuada con frecuencia en el sistema penitenciario. Pero Japón es uno de los países con el menor número de índice de violencia en el mundo, además de contar con una cultura muy arraigada. Es por eso que sigue sin abolirse la pena de muerte, ya que no es necesario debido a la baja de crímenes. A partir de la obra Vigilar y castigar, Foucault, en resumidas cuentas, nos dice que el sistema judicial y penal están mal estructurados y son especialmente poco productivos, ya que no buscan reinsertar a las personas, sino que solo se queden recluidos en la prisión y se les prive del derecho de la privacidad. Y por lo mismo igual, pierden el derecho de autorregular su conducta y se sienten en todo momento observados. El problema de la reinserción social es que la sociedad juzga tanto a los presos que les es casi imposible seguir con su vida, y más aún cuando saben que permanecerán toda su vida entera en las rejas. Al realizar procesos jurídicos, son muy pocos los casos en los que se somete a los acusados a exámenes psicológicos para determinar si su conducta es en efecto la de un delincuente o es la de una persona que necesita de dicha ayuda. No es correcto suponer que personas que cometen delitos graves como el secuestro o el homicidio lo hacen después de haber calculado racionalmente sus consecuencias. Por el contrario, los asesinatos se cometen en momentos en que las emociones vencen a la razón, o bajo la influencia de drogas, del alcohol, o a veces son psicopatologías las que denotan el impulso criminal. De manera de conclusión, podemos entender que nuestra crítica no solamente va hacia el sistema jurídico y el penal, sino que también a la propia sociedad y a la falta de procesos que realmente busquen mejoras en cuanto a la integración de una baja en los índices de violencia, sin recurrir a métodos medievales, sino a cambios socioculturales que vean por el bien social y psicológico de los individuos. La falta de recursos para solventar un juicio por discriminación a sus costumbres o características físicas o por el simple hecho de tener enemigos poderosos suele causar juicios y sentencias no solo injustas, sino que tampoco prevé las acciones del futuro del sentenciado, despertando muchas dudas acerca de si en verdad la pena de muerte es un método de justicia o una venganza personal, aun cuando sea considerado una opción que aprueben como medida de seguridad ante la posible reincidencia a cometer los crímenes por los cuales se les sentencia y sea una medida rentable para los estados. No se considera ético el contrarrestar la violencia con más violencia. Los estados, al aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas, los convierten en cómplices, muchas veces contra su voluntad. Niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomentan respuestas simplistas a problemas humanos complejos en vez de acometer soluciones que provocan el delito. La pena de muerte y la ejecución no han demostrado ser una herramienta funcional para reducir los índices de violencia en México. Los factores que realmente harán un cambio en dicho índice son el social y el cultural, como es el ejemplo ya mencionado de Japón, que a pesar de ejercer la pena de muerte tiene índices de criminalidad muy bajos, gracias a que su cultura y sociedad tienen un grado considerable de cohesión social y normas sociales que regulan correctamente a sus ciudadanos. Esto fue todo. Nosotros utilizamos información a través de la página de Amnistía Internacional, una lectura de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, ya mencionada, y estadísticas de Luis Fuentes, de México Social, y de Nippon.com.